Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la narrativa transmedia. Vamos a verlo a través de un ejemplo que se dio orgánicamente. En general, todas las campañas nuevas de publicidad de las grandes empresas intentan generar narrativa transmedia. Vamos a analizar un caso que se dio orgánicamente, o sea, que no fue promovido ni provocado, que es el caso de la pastilla roja de Matrix. Y luego vamos a ver qué es realmente narrativa transmedia, qué no lo es, qué es una narrativa transmedia distorsionada. Vamos a terminar viendo ejemplos como, por ejemplo, el movimiento Red Pill, que es una narrativa transmedia distorsionada, porque en realidad ahora vamos a ver qué implica la pastilla roja en la película, cuál sería la verdadera lectura de este dilema que se le presenta a Neo, y lo que sería la narrativa transmedia alineada, como por ejemplo el caso del podcast de Franco Piso, ¿sí? Que es un youtuber, que está bien alineada a lo que verdaderamente significa esto de la pastilla roja en la película de Matrix. Bueno, ¿qué es una narrativa transmedia? Vamos a leer lo textual de un libro. Dice, una de las características de la narrativa transmedia es que todas las piezas deben tener coherencia entre ellas, o sea, conceptualmente deben estar alineadas, ¿sí? Que de forma global creen una historia completa, asegurando una continuidad en el tiempo, pero a su vez deben entenderse de forma individual. Esto es también porque muchas campañas se hacen en varios medios a la vez, en varias plataformas, por ejemplo TikTok, Instagram, YouTube y otras, y hay una historia que se parte, ¿sí? O sea, se cuenta una parte en un medio, otra parte en otro medio. Quizás hay partes que se repiten digamos, en todos los medios o en varios de los medios, como para que cuando uno vio la historia en todos los medios, complete un sentido, o sea, un metasentido, pero cada uno de los medios en sí, la historia que se comunica tiene un sentido también, ¿sí? O sea que serían pequeñas historias que cuando uno las ve todas juntas completan una historia que tiene un sentido más amplio, a lo que se le dice metasentido. Bueno, dice la narrativa transmedia se caracteriza además por involucrar a la audiencia y hacer que participen de las acciones. Por esto es fundamental apostar por contenidos de valor y formatos que hagan que los usuarios sean parte activa del desarrollo del relato, potenciando así el engagement, o sea, la identificación. Esto no solo se da con contenidos de valor, hay muchos contenidos que carecen absolutamente de valor y que generan el engagement, ¿no? Esto de polarizar genera mucho esto, pero sí, en general, puede darse con contenidos de valor y orgánicamente, como es en el caso de Matrix, que es el que nosotros vamos a analizar. Bueno, para mí Matrix fue la primera experiencia y además orgánica, o sea, se dio sola, no fue forzada y no fue la intención de los productores de la película que ocurriera esto, pero esta es la primera vez que se ve este fenómeno a nivel masivo y que se fue dando en todos los medios en distintas plataformas, ¿sí? O sea, la gente vio la película y empezó a explotar viralmente el tema, varios conceptos en verdad de la película, no solo el de la pastilla roja, que es el que vamos a analizar nosotros, sino que hubo un montón de conceptos de la película que explotaron viralmente. Hoy piensen que la película es de 1999, hoy se sigue hablando todo el tiempo refiriendo a Matrix en un montón de sentidos, ¿sí? Sobre todo cuando se habla de ingeniería social, se habla mucho de la Matrix. O sea que fue una película que marcó esto que tienen las películas, que se les dice películas de culto, porque generan un culto alrededor de esta experiencia del haber visto la película, y que generó esto de la expansión y de que la realidad cambie en función de haber visto esta película y haberla entendido de cierto modo. La realidad, como dije, empieza a cambiar para las personas que la vieron y la comprendieron. Bueno, Matrix. Para entender bien qué significa el tema de este dilema de la pastilla azul y la pastilla roja, tenemos que pensar en qué se basa esta película, dicho por los productores y los directores.
por las hermanas Wachowski, se basaron en 2 libros, ¿sí? En Carlos Castaneda, en todos sus libros en verdad, pero fuertemente en este libro que se llama Una realidad aparte, que es el segundo libro de Carlos Castaneda, donde cuando uno lo ha leído sabe que sí tiene mucha influencia en las películas de Matrix, en verdad todos los libros, pero bueno, este especialmente, y quizás Relatos de Poder, y en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que es, para todos los que entienden de hermetismo, es el relato de un viaje iniciático, ¿sí? Así que bueno, va a ser de hecho la película referencia a muchas cosas del relato de Alicia en el País de las Maravillas, y los mismos directores en otras películas van a hacer referencia directa al nombre de Carlos Castaneda. Ellos no tienen mucha cantidad de producciones porque las producciones de las hermanas Wachowski o los hermanos Wachowski, como uno lo quiera pensar, son pocas producciones que llevan mucho tiempo. Hay mucho trabajo detrás, así que no tienen tantas producciones. Pero como les digo, ellos mencionan a Carlos Castaneda puntualmente en Cloud Atlas, que es para mí la mejor película de ellos. Lo mencionan, sabemos que tiene influencia y lo han dicho en la película de Matrix, que se han basado en este libro de Carlos Castaneda. O sea que esto no es menor porque si uno conoce el contenido de estos 2 libros, puede entender un montón de referencias de la película que si no los conoce no puede comprender. O sea, las va a comprender de un modo diferente, digamos. Bueno, ¿qué empieza a pasar con Matrix? Después de que se estrena la primera película, esto de que se expande, ¿no?, el universo Matrix, y empiezan a aparecer cómics, videojuegos, cortometrajes de anime, bueno, un montón de cosas que empiezan a contar otras historias conectadas, quizás anteriores, quizás que ocurrieron en el medio de las películas, ¿sí?, de la trilogía de películas. Y lo que empieza a ocurrir es que cada canal empieza a aportar distintas visiones sobre lo que se comunicaba en las películas inicialmente, en la trilogía, y en el caso de que estemos hablando antes de la segunda película, se empiezan a comunicar otras cosas acerca de la primera película. Entonces se empezó a ver como 2 caminos, ¿sí? El camino de todo lo que se comunicaba alineado al verdadero sentido, que era, lo vamos a ver, de algunos conceptos que se expresaban en Matrix. Uno es el de la pastilla roja, que es el que nosotros vamos a analizar, pero hay muchos otros, y comunicaciones que empezaban a distorsionar los sentidos, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque cada persona tiene ciertos conceptos o contenidos incorporados que le van a permitir interpretar la realidad de distinto modo, y lo que se está viendo, lo que se está diciendo sobre todo, ¿sí? En los diálogos, cada uno lo va a interpretar con sus filtros propios, con sus conocimientos anteriores. O sea que no es lo mismo, como dije, alguien que leyó estos 2 libros y que sabe que refieren a ellos, que alguien que ve la película sin conocerlos, ¿sí? Entonces el sentido se va a ir para diferentes lugares. Y bueno, esto es lo que tienen en verdad toda la verbalidad y sobre todo la imagen, que es, por ejemplo, la imagen es polisémica, ¿sí? O sea, puede ser interpretada de diferentes maneras. Y el texto, al existir el texto metafórico, la poesía, que de hecho la película habla de alguna manera haciendo analogías, o sea, con retórica, la comprensión puede ir para diversos lugares, ¿sí? Cada uno lo va a interpretar de acuerdo a cómo ve ciertas cuestiones. Esto se va a dar siempre en la narrativa transmedia, o sea, va a haber narrativas alineadas y narrativas distorsionadas. Bueno, ¿cuál sería entonces, para analizar el dilema de las pastillas, para ver qué ocurrió después y qué sigue ocurriendo ahora? Esto de la pastilla roja es en el día a día, que te llega alguna comunicación que habla de esto. Bueno, ¿cuál sería el verdadero dilema de las pastillas? Vamos a leer y analizar con profundidad el diálogo. ¿Qué le dice Morfeo a Neo cuando le ofrece este dilema o esta elección? Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es
quién es Morfeo, ¿sí? Porque esto influye en el entender qué es lo que se le está ofreciendo a Neo y quién es Neo, o sea, qué son estos dos arquetipos, qué es lo que están encarnando estos dos personajes en la película para que surja esta elección, ¿sí? No es menor, no es cualquier personaje que le ofrece a cualquier personaje una elección, es Morfeo, el dios de los sueños, ¿sí? Vamos a leer puntualmente qué es Morfeo en la mitología griega, quién es este personaje, dice. Morfeo viene de la palabra morf, que significa forma. Lo llamaron así por su capacidad de convertirse en humano en los sueños y ser el mensajero en el mundo mitológico, ya que se creía que los sueños eran la manera de llevar mensajes. Una figura muy similar a la figura de Mercurio, de todo lo que es el hermetismo, ¿sí? Que es el mensajero de los dioses, Mercurio, quien es de alguna manera el que habilita el contacto o la comunicación entre los dioses y los hombres. Bueno, Morfeo está encarnando un arquetipo muy parecido, según la mitología griega, y sabemos que todos los nombres de los personajes de Matrix tienen un sentido hermético. Trinity, Neo, que es el anagrama de One. Sabemos que todos tienen un, digamos, un sentido, no es que Morfeo se llama así porque se les ocurrió ponerle ese nombre. Acá todo está pensado en el guión, o sea, es importante saber quién es Neo, One, el arquetipo 1 del tarot, o sea, el mago, quien va a poder romper con lo establecido y crear realidad propia. De hecho, él vuela, en la primera película termina volando y termina pudiendo evadir todo lo que ocurre en la Matrix, ¿sí? La termina controlando él la realidad. Algo que ninguno de los otros personajes puede lograr, por eso se lo llama además el elegido, ¿no? Y Morfeo es el dios de los sueños, no como sueños, como algo que no tiene ningún sentido, como lo pensaría Freud en el sentido de cuestiones que a la noche vienen a mi mente porque he reprimido durante la vida diaria, sino como mensajes puntuales que nos da el subconsciente, o sea, nuestro propio subconsciente nos viene a contar cosas en forma de imágenes, en forma de símbolos, en forma de cosas que nos dicen otras personas con las que soñamos, ¿sí? Así que bueno, eso es súper importante para entender qué es lo que se dice en el diálogo. Si yo no comprendo, nuevamente, qué implica que sea Morfeo, esta figura que le va a dar esta elección y que sea Neo quien la recibe y quien tiene que decidir, voy a comprender muy poco de lo que se está decidiendo y me voy a quedar con una pequeña parte de lo que se dice en el diálogo. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora lo vamos a ver. Entonces, Morfeo está encarnando al dios de los sueños, al propio subconsciente de Neo, a eso que Neo sabe pero reprime o no lo puede llevar al plano de lo consciente. Ahora lo vamos a relacionar con Carl Jung, que habla de esto, el psicólogo. Y Neo encarna a este personaje que es el superhéroe de la película porque hace esto que se llama el viaje iniciático del héroe, que es lo mismo que hace Alicia en el País de las Maravillas, que es lo mismo que hace Carlos Castaneda en todos sus textos. Él tiene la experiencia de aprender de un chamán, o sea que va a ser un viaje iniciático. En general, casi todos los relatos tienen esta estructura de el viaje del héroe, se le llama, así le dice Joseph Campbell, y vamos a ver qué se dice en el diálogo. Bueno, vamos a leer el diálogo. Dice, Morfeo, te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque no lo puedas explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Le está hablando de la intuición, algo que siento, pero no lo puedo poner en palabras, no lo puedo explicar. Algo no funciona en el mundo, le dice. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente. Te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Bueno, esa sensación te ha traído a mí. Ahí está hablando, además de la intuición, porque sabemos todo el pensamiento de las hermanas Wachowski, lo han explicado en varias entrevistas, que está hablando de la búsqueda del propósito y del destino. O sea, ellas son nuevamente, como
en general casi todos los artistas, tienen conocimiento del hermetismo y de todas las religiones en general. Así que cuando hablan en general van a hablar de cosas comunes a todas las religiones y filosofías espirituales, que son todos estos conceptos de la búsqueda del camino personal, o sea, el viaje iniciático que va a ser el personaje, la búsqueda de propósito o el llegar a comprender el propio propósito y el destino. Bueno, vamos a seguir con el diálogo. Neo le dice The Matrix. The Matrix le pregunta, y Morfeo le dice, ¿te gustaría realmente saber lo que es? Neo asiente con la cabeza, o sea, le dice que sí, y Morfeo le dice, Matrix nos rodea, está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿De qué está hablando? Nuevamente, como sabemos, a través de entrevistas que han dado los productores y los directores de la película, está hablando de la ilusión de Maya, lo que se le decía Maya antiguamente en las culturas ancestrales, y lo que ahora le decimos la simulación o la Matrix, justamente porque esta película muestra esta cuestión y la pone en juego en el cine, por eso ahora le decimos la Matrix, ¿sí? Antes se le decía, en todo lo que es sobre todo la filosofía oriental, Maya, ilusión, ¿sí? Bueno, Neo le pregunta, ¿qué verdad? Y Morfeo le dice, que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes saborear, ni oler, ni tocar. Acá le está hablando, y esta es una nota mía, el texto que está en rojo, de que el verdadero saber y no el conocimiento, siempre digo que evito esta palabra porque lleva adentro la palabra mentira, conocimiento, pensamiento. O sea, la sabiduría tiene que ver con la experiencia, viene de saborear, de poder experienciarlo, ¿sí? No se puede saber algo y acá se lo va a decir directamente Morfeo a Neo, no se puede saber algo nada más que a través de conceptos abstractos, hay que atravesar la experiencia. Y fíjense lo que le va a decir Morfeo en este sentido a Neo, le va a decir, por desgracia, no se puede explicar lo que es la Matrix, debes verla con tus propios ojos. Acá va a aludir a un montón de cuestiones anteriores que conocemos, como el mito de la caverna de Platón, ¿sí? Aquel que sale de la cueva, deja de ver sombras, ve la realidad y cuando viene a contarlo se encuentra con el rechazo de quienes siguen mirando las sombras, ¿no? Esto de que en verdad es difícil transferir algo que uno sabe con palabras. Explicarle a un otro que no lo experienciou es muy complejo, ¿sí? Entonces, acá lo que está hablando y que tiene que ver con la elección que va a hacer Neo con las pastillas es que el conocimiento, bueno, no me gusta la palabra como lo dije, pero la sabiduría no es transferible. Uno debe experimentar. Para saber hay que vivirlo, hay que saborearlo, hay que olerlo, hay que tocarlo. Bueno, entonces Morfeo, sigamos con el diálogo, le va a acercar las manos a Neo y le va a decir, si eliges la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejo. Bueno, obviamente Neo se acerca y va a tomar la pastilla roja y Morfeo le dice, recuerda, solo te ofrezco la verdad, nada más. Y acá hay un detalle, la verdad Morfeo no se le está contando. Por eso digo que hay narrativa distorsionada, después ahora vamos a analizar por qué. Porque las verdades no vienen de afuera de Neo, vienen de dentro de Neo. O sea, Morfeo le ofrece la verdad, ¿sí? Es su propio subconsciente, pero además no se la explica.
Solo le da una pastilla para que Neo la viva, la experiencia y la saboree, ¿sí? Entonces, acá está hablando de que hay algo oculto, profundo, casi inaccesible para el hombre, ¿sí? Porque le dice, yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera del conejo. Está hablando de algo que va hacia las profundidades, que es prácticamente inaccesible por lo estrecho, ¿sí? Y es algo oculto. No sé qué hay debajo cuando entro por la madriguera del conejo. Y está hablando de que hay que hacer un viaje iniciático, refiriendo a esto del conejo y la madriguera, al libro de Alicia en el País de las Maravillas, para poder comprenderlo, para experienciarlo. Esto tiene mucho de los libros de Carlos Castaneda. Todo el tiempo, don Juan Matus le va a enseñar a Carlos a través de la experiencia. Luego va a intentar conversar con él las experiencias que Carlos tiene, pero nada se lo va a explicar en palabras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sería la pastilla roja cuando comprendemos todo el contexto, cuando comprendemos que los actores están actuando ciertos arquetipos, cuando comprendemos en qué libros está basada la película de Matrix? Bueno, entendemos que el dilema no tiene nada que ver con verdades externas que alguien nos pueda decir, ¿sí? O sea que esto presten atención porque va a tener mucho que ver con las narrativas distorsionadas que se dieron luego en las redes con la pastilla roja. ¿El dilema cuál es? El dilema es seguir siendo un esclavo del sistema y las propias limitaciones mentales, sobre todo, ¿sí? O sea, el condicionamiento que hemos recibido con la educación y con un montón de cuestiones, el condicionamiento que recibimos todos los días cuando miramos la televisión o miramos las redes, ¿sí? Todo el tiempo es implantación de ideas en nuestra mente, todo el tiempo, todo el tiempo. Cada idea que llega a la mente germina. Aunque nosotros creamos que no, nadie me va a convencer de nada que yo no quiera creer. Cada idea que se siembra en la mente termina germinando, en general, termina germinando, genera algún cambio. O convertirse en la auténtica expresión de uno mismo con todos los obstáculos y ventajas que eso conlleva. Eso es la pastilla roja. Eso es la pastilla roja en la película de Matrix. Es decidir ir en contra de las propias limitaciones mentales, dejar de ser un esclavo del sistema, olvidarme de la ingeniería social, apagar la televisión. Eso es la pastilla roja en la película de Matrix. De hecho, aparece en esta escena la televisión. No por nada, o sea, no es casual que aparezca en esta escena la televisión haciendo el ruido, ¿no? Y que toda la realidad del mundo donde viven, Morfeo se la muestre o donde vivían, digamos, ¿no? Del pasado, Morfeo se la muestre a Neo a través de la televisión, ¿sí? Después hay otras cuestiones con la televisión también en la película de Matrix que, por ejemplo, en un momento hay niños con poderes que están mirando la televisión, digamos, está la televisión encendida y hay niños con poderes, al igual que Neo, ¿no? Con mucho poder personal, que no la registran, no la miran, miran hacia otro lado. Bueno, hay un montón de referencias hacia esto de que la realidad nos es contada a través de los medios como lo que va a decir ahora Morfeo, que es este mundo que han puesto sobre tus ojos, ¿no? Bueno, o sea que la pastilla roja es comprender que todo es ilusión, lo que decían un montón de filosofías ancestrales, ya lo sabían, sobre todo el hinduismo, y que ahí afuera no hay ninguna verdad objetiva que yo pueda alcanzar. La verdad no existe. Son múltiples verdades, no, bueno, esto ya la filosofía lo trabajó un montón, mucho mejor que yo, así que no lo voy a decir, pero es lo que quiere decir la pastilla roja. Ninguna verdad te va a venir de afuera, te va a venir de dentro, de tu propio subconsciente, te lo va a revelar quizás en sueños, por algo está la figura de Morfeo, o va a aparecer como un insight, ¿no? Esto que yo conozco repentinamente algo, descubro algo, recuerdo algo repentinamente, esto del insight, que se habla mucho también. Y es el salir o poder correrse del mundo que han puesto sobre tus ojos. Bien, vamos a ver qué ocurre con esto luego. Esta es la verdadera narrativa de la película, el verdadero concepto o significado que se quiso transmitir en función de esta metáfora de las pastillas azul y roja. Bien, bueno, a esto lo puse para comentarles
o que vean que esto ya se venía trabajando, como les digo, desde hace un montón. No es que Matrix descubre esto, sino que lo pone en juego en este contexto más actual, ¿sí? Bueno, acá puse una frase de Ian que me encanta, que dice: tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Bueno, es una frase súper conocida de él, pero es de principios del siglo XX, donde este personaje, que además trabajó mucho con el simbolismo, con los arquetipos, va a empezar a explorar el subconsciente humano y se va a jugar mucho más que Freud. Él va a ir, el libro rojo de Jung es clave para todo lo que es ahora la comprensión del simbolismo. Él va a ir a las profundidades y no le va a importar nada, ¿sí? O sea, no va a intentar que la academia lo apruebe, sino que se va a ir con todo a explorar y a experimentar y va a sacar conclusiones mucho más ricas, según mi mirada, de las que puede sacar Freud, que son mucho más represivas, de esto de la envidia de la mujer al hombre, de la represión, que en los sueños salen las cuestiones reprimidas en el día. Yang va mucho más profundo y va a trabajar con el subconsciente, entendiéndolo como un guía y como un aliado del hombre, no entendiendo todo como enemigos. Lo que tiene Freud para mí súper negativo es que él entiende todo como que todo es enemigo, ¿no? Del hombre, o sea, lo externo, la propia mente, el propio subconsciente, todo es enemigo del hombre. Siempre genera frustración. En cambio, Yang va a entender todo como un aprendizaje, como algo que viene a colaborar con una evolución. Es súper distinta la mirada. Bueno, ¿qué no sería pastilla roja entonces? ¿Cuál es la narrativa distorsionada? Bueno, muchísima. Puse solo un par de ejemplos. Pero es esto de entender que la pastilla roja es la verdad y la pastilla azul es la mentira, ¿sí? Si bien en el diálogo se habla, vamos a volver, de el mundo que han puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad, esta verdad se dice textualmente en el diálogo, que es experiencial. Nadie me la puede venir a contar. No hay nadie que me pueda venir a revelar la verdad desde afuera. O sea, narrativa distorsionada. Este personaje mesiánico que viene a revelarme, a contarme una verdad que yo no vi, ¿no? Esto de distorsionado total del significado verdadero de qué es la pastilla roja en la película, ¿sí? O sea que acá tenemos narrativa distorsionada, ¿sí? Nadie me va a venir a contar la verdad, no tiene que ver con eso la elección o el dilema de Matrix. Luego tenemos todo lo que es el movimiento de la Red Pill, ¿sí? Vení que te cuento la verdad, la realidad, este mundo está absolutamente desfasado de valores, tenés que hacer esto, esto y esto para poder lograr ciertas cosas, toda narrativa distorsionada, bueno, de esto no quiero ni hablar porque me parece un pensamiento hiper arcaico, ¿sí? Esto de la Red Pill, el movimiento Red Pill, y nuevamente esto del discurso de odio, ¿no? Donde va a venir un pibe que tiene, no sé, 30 años, que absolutamente frustrado a contarme cuál es la realidad del mundo, ¿no? Cuando yo salgo y veo una realidad totalmente distinta. Narrativa distorsionada no tiene nada que ver con el concepto de pastilla roja. Por eso empieza a derivar en estas cuestiones totalmente desfasadas del verdadero sentido. Bueno, o vincularlo con cuestiones nuevamente que tienen que ver con la política, ¿no? Y con esto de el movimiento Red Pill, ¿no? O sea, esto de que estas dos opciones, presentarlas como polares, ¿no? La pastilla roja y la azul como polaridades, donde generan esto de la radicalización, el discurso de odio, ¿no? Y el enfrentamiento. Bueno, es ingeniería social pura, buscar el enfrentamiento siempre, dividirnos en todo sentido, ¿no? En este caso entre hombres y mujeres, o entre gente de derecha y gente de izquierda, siempre la división, que es lo que quieren generar. Es para ellos más fácil conducirnos si estamos enfrentados y divididos.
Y luego vamos a ver dos narrativas que están alineadas, ¿sí? Porque, bueno, en el caso de Borja, tiene varios videos, habla en varios videos de la pastilla roja. Él ha leído Carlos Castaneda, ha leído el libro de Alicia, o sea, él comprende por lo que digo, porque tiene este conocimiento que puede vincular, o sea, son cosas que él puede empezar a relacionar para comprender la metáfora de otro modo, no es solo una elección entre verdad y mentira que me viene de fuera. Así que bueno, él habla mucho del tema de la pastilla roja de una manera de narrativa alineada, ¿sí? Comprendiendo el verdadero sentido de qué implica esto de la elección entre la pastilla azul y la roja. Y otro que encontré que está alineado también a la narrativa de Matrix es este podcast de Franco Piso, tiene varios videos, varios capítulos. Obviamente no todos exactamente hablan de esto, de la pastilla roja, pero bueno, les puso este nombre a todos los videos como para agruparlos. Y en muchos se trabajan cuestiones que tienen que ver con, nuevamente, el autoconocimiento, mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera, buscar la verdad, la transformación, que está alineado a lo que sería el concepto de pastilla roja en la película. Bueno, si quieren dejarme comentarios, estaba buscando más cosas, hay un montón como les dije, pero bueno, me parecían todas similares, así que no encontré quizás otras narrativas, tanto distorsionadas como alineadas, como para poner como ejemplo, porque como les digo, eran muy similares. Pero les agradecería, esto es un tema que yo trajo en la universidad con mis alumnos, que si encuentran otros ejemplos que sean por ahí distintos en algún aspecto, me los recomienden en comentarios y espero que les haya gustado el video. Les mando un abrazo.